No ignores las advertencias de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y comenzamos a leer en el versículo 1 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó, diga, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Todo Israel cruzó el Mar Rojo y vio el increíble poder de Dios al abrirse el mar para que el pueblo de Dios pudiera cruzar en seco. Todos, dice todos, para que luego ellos mismos vieran cerrarse ese mar, las aguas volvieran otra vez a ocupar su lugar para ahogar, enterrar al ejército enemigo. Y de esa manera quedar libres de la esclavitud para siempre. Dice que todos fueron bendecidos de esa manera. Tercero, dice que todos fueron bautizados. Todo Israel, al pasar por el agua, se identificaba con Moisés, al igual que un cristiano hoy en día se identifica con Jesucristo al pasar por las aguas del bautismo. Lo mismo. Cuarto, dice que todos comieron del alimento espiritual. Dios los alimentaba con el maná. El maná era el pan que descendía del cielo. Era la provisión de Dios. Y ese maná venía todos los días. No había un solo día en que el pueblo pasara necesidad. La provisión de Dios estaba con ellos todos los días. Y quinto, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. También Dios no solo le daba la comida, sino que en medio del desierto también le daba a beber el agua, que es tan necesaria en un desierto. Y la hacía brotar milagrosamente de una roca. Y siempre tenían agua para beber. Y dice que todos. Dios no hizo ninguna excepción con nadie. Dice que a todos les dio estas bendiciones.
todo el pueblo participó de todas estas bendiciones que Dios le dio en el desierto a su pueblo. Pero mire que a pesar de todas esas bendiciones que disfrutaba en el desierto, mire lo que dice el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. A pesar de tanta bendición, había muchos de ellos que no agradaron a Dios. Dios había librado a Israel de Egipto. Allí en Egipto eran esclavos. Allí en Egipto los tenían sufriendo con maltratos, con desprecios, con todo tipo de abuso. Y Dios los libra de todo ese mal como esclavos para llevarlos a la tierra prometida, a una tierra de bendición, de descanso, de prosperidad, de libertad, la tierra que fluye leche y miel. Pero los israelitas, disfrutando de todas las bendiciones de camino por el desierto, no hicieron lo bueno delante de Dios. Y la mayoría no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? No hicieron lo bueno delante de Dios. No agradaron a Dios. Al igual que hoy en día muchos cristianos venimos a la iglesia, disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da, pero todavía no hacemos lo que a Dios le agrada. Hoy muchos cristianos venimos a la iglesia, disfrutamos de todas las bendiciones que Dios nos da, pero todavía no hacemos lo que a Dios le agrada. Y el peligro que corremos es que al igual que los israelitas, porque Dios nos los está advirtiendo, es que si no agradamos a Dios, así como los israelitas no entraron a la tierra prometida, tampoco nosotros entraremos al reino de los cielos. Así de clarito. Igualito, si no agradamos a Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Es una advertencia. Ahí nos está enseñando, nos está diciendo que así los pongo de ejemplo a los israelitas y les advierto que lo mismo que les pasó a ellos, les puede pasar también a ustedes si no corrigen el camino. Y eso lo dice ahí Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo cristiano que venga a la iglesia va a entrar al reino de los cielos. No todo el que diga, Señor, Señor, y viva como se le dé la gana. Sino el que diga Señor, Señor, porque hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando Dios libera entonces al pueblo de Egipto, fíjense en ustedes si Dios no es serio con lo que está hablando, con lo que está enseñando. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos tan peligrosos hoy en día de falso maestro, de apostasía, donde la mayoría se están desviando de la verdad y que no van a predicar nunca de estas cosas. Usted nunca va a escuchar mensajes de esta manera. Pero la realidad es lo que pasó aquí. ¿Usted sabe cuánta gente fue liberada de Egipto? Cuando Dios por mano de Moisés los saca, ¿usted sabe cuántos eran? ¿Saben cuántos eran? Casi 1 millón de personas. 1 millón de personas que fueron libres de la esclavitud de Egipto. ¿Sabe cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Saben cuántos? 2. ¿Quiénes fueron?
Josué, solo dos, Josué y Caleb. Solo dos. ¿Es serio o no es serio lo que Dios nos está diciendo? Para que les sirva de advertencia. Que les sirva de advertencia. Volviendo ahí al pasaje de 1 Corintios, que el capítulo 10, verso 11, dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Dios nos está advirtiendo, iglesia, y nos dice, cuidado, porque pasó con ellos y también puede pasar con nosotros. Cuidado, pasó con ellos, puede pasar también con nosotros. Cuidado con los que dicen, no, eso es en el Antiguo Testamento. Pablo está escribiendo en el Nuevo Testamento. No, que Dios era así en el Antiguo. Dios ahora es toda gracia, es todo amor, es todo lindo. La Biblia dice que Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambió su parecer, Él no cambió su pensamiento. Él sigue siendo santo, santo, santo. Santo, santo, santo en el Antiguo Testamento y santo, santo, santo en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Que nos sirva de advertencia. ¿Qué es una advertencia? La advertencia es un mensaje dirigido a una o varias personas con el fin de avisar. Mire cuál es el fin de una advertencia, cuál es el objetivo que tiene Dios con nosotros al darnos una advertencia en esta mañana. Avisar, prever, llamar la atención. Avisar, prever y llamar la atención sobre un hecho que puede llegar a suceder como consecuencia de algo. También la advertencia busca dirigir hacia un correcto comportamiento a una persona o público. ¿Qué es lo que busca la advertencia? Dirigir a la persona o al pueblo ¿a qué? A un correcto comportamiento. No a un mal comportamiento, sino ¿a qué? A un correcto comportamiento. Para eso sirve la advertencia. Una advertencia no es para decirte, sigue que te vas a caer. No, es cuidado, te puedes caer. La advertencia es una señal que avisa. Avisa. Ahora Dios nos está avisando sobre la existencia inminente o real de una amenaza, de un riesgo o un peligro. Por eso es que cuando usted anda con su auto por las calles va a haber señales de tránsito. ¿Para qué son las señales de tránsito? ¿Para qué? ¿Y sirven para qué? Evitar problemas, por eso nos dan una advertencia. Evitamos los problemas si seguimos la advertencia. Si no, vamos a encontrarnos con los problemas si no seguimos la advertencia. O sea, sirven de advertencia. ¿Por qué? Porque esas señales de tránsito te avisan sobre una amenaza, sobre un riesgo, sobre un peligro que tú tienes delante. Te advierten. Si hay una curva allí delante que está muy cerrada, va a haber un cartel que te va a advertir, cuidado, curva cerrada, velocidad máxima 15 millas. Si tú vas por esa curva a 100 millas, ¿qué te va a pasar? Consecuencias de no haber seguido la advertencia. Lo que te va a pasar es, no seguiste la advertencia. Ahí tenés las consecuencias. Pero están ahí para avisarte que hay un peligro. Lo que Dios nos está enseñando hoy.
nos está advirtiendo, cuidado la forma de vivir. El pueblo de Israel pasó por todas estas cosas para que ustedes les sea de ejemplo. Para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Para eso es una advertencia. Nos está advirtiendo ahora Dios para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que ellos hicieron que nosotros no tenemos que hacer? No agradaron a Dios. ¿Cuál es la advertencia? Cuidado, porque si no agradan a Dios, no entran a la tierra prometida. Cuidado, porque si no viven como Dios quiere, si no hacen la voluntad del Padre, no van al cielo. Cuidado. Así de simple y así de verdad es. Sencillo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que hizo el pueblo de Israel, que Dios nos dice que nosotros no debemos hacer. Les advierto, para que no nos pase lo mismo. ¿Qué cosas son? Israel había experimentado como nadie el poder de Dios y todas las bendiciones de Dios en sus vidas. Ellos fueron liberados de la esclavitud con grandes señales, prodigios y portentos, dice la Biblia. Los cuidó, los guió, los alimentó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Les mostró su fidelidad, les mostró su amor. Un pueblo totalmente bendecido donde Dios estaba con ellos. Sin embargo, el pueblo no agradó a Dios y respondió en general, porque no es que solamente haya 5 pecados, sino que de estos pecados nacen todos los demás pecados. Pero respondió con 5 pecados, que los vamos a ver ahora cuáles son, que no agradaron a Dios. Primero dice que codiciaron. Segundo, fueron idólatras. Hicieron la idolatría. Tercero, fornicaron. Anduvieron en inmoralidades sexuales. Cuarto, tentaron a Dios. Y quinto, murmuraron contra Dios. De aquí se desprende todo el resto de los pecados. Y estos pecados van a tratar de impedir que nosotros podamos tomar posesión de las promesas que Dios ya nos dio, de las bendiciones que Dios ya tiene preparado para nosotros. Van a tratar de impedir que nosotros poseamos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y el propósito que tiene Pablo al darnos a conocer estos pecados que no dejaron a los israelitas entrar a la tierra prometida es para que nosotros entonces hoy revisemos nuestras vidas para ver si alguna de estas cosas nos están causando daño. Para saber si alguna de estas cosas nos esté deteniendo nuestra comunión con Dios. Para que chequeemos, para que revisemos. Vamos a ver entonces la codicia. Allí en 1 Corintios 10, versículo 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿Cuál es el pecado ahí? Codiciar lo malo como hicieron ellos. ¿Dónde codiciaron ellos? ¿Dónde se está refiriendo Pablo? Ahí en Números capítulo 11, versículos 33 y 34. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿qué? Pueblo codicioso. Al pueblo codicioso quedó sepultado. ¿Por qué? Porque el pueblo
se había cansado del alimento que Dios le daba todos los días, se cansó de recibir el mismo alimento, el maná que descendía del cielo todos los días, y quisieron hacer como hacían los otros pueblos, querían comer lo que otros pueblos comían, querían comer lo que comían en Egipto y empezaron a pedir carne. Queremos comer carne. El maná que ellos recibían era el alimento que Dios le proveía cada día para el pueblo de Israel en el desierto. Era la provisión perfecta de Dios. Diga perfecta. El maná era todo lo suficiente. Diga lo suficiente. Que el pueblo de Israel necesitaba para su alimentación, su nutrición y su sostenimiento. Era la provisión perfecta, era la provisión suficiente. El maná era tan buen alimento que durante los 40 años que lo comieron, nunca hemos sabido nada, ni hemos leído nada que nadie haya muerto por comer maná, haya muerto desnutrido. Nada. Era la comida perfecta, era la comida suficiente. El maná, cuando usted estudia la historia, va a ver que los componentes tenían todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para poder vivir. Tenía todo, no necesitaba ningún otro alimento. Dios en el maná les daba toda la provisión que ellos necesitaban para ser saludables, fuertes, poder caminar por el desierto y sin problemas con ese alimento. Pero el pueblo de Israel no estaba conforme con lo que Dios le daba. Ellos querían más, querían otra cosa, querían más comida, querían más provisión, querían más de lo que comían los egipcios. Y eso de querer más, cuando tú tienes todo, cuando es suficiente, es perfecto todo lo que tú tienes, cuando tú quieres más, a eso es lo que se llama codiciar. A eso es lo que se llama codiciar. Tú tienes un televisor ya de 80 pulgadas y está perfecto, es inteligente, tiene todas las cosas, pero tú estás buscando ahora el curvo, el de 100 pulgadas, el que tiene todas las últimas cosas, y te vuelves loco porque lo tiene tu hermano, porque lo tiene tu vecino, y yo cómo me voy a quedar atrás si no lo tengo tampoco. Eso se llama codiciar. Codiciar. Codiciar es cuando yo no estoy contento, cuando no me contento con lo que yo tengo, con lo que Dios me da. Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y así estaba el pueblo de Israel. Quería más, quería carne. No estaban agradecidos con que Dios, ellos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada. Simplemente ir a recoger el alimento perfecto y suficiente que Dios les tenía a ellos todos los días. Y no estaban contentos con eso. ¿Por qué? Eran codiciosos, no estaban agradecidos con la provisión de Dios. Y muchos cristianos también tenemos la misma actitud con Dios. No estamos conformes con lo que Dios nos provee. No estamos agradecidos con lo que Dios nos da. Y siempre estamos codiciando más, siempre queremos más. Siempre estamos buscando lo que otros tienen y yo no tengo. Y lo codiciamos, y codiciamos los bienes del vecino, del familiar, y queremos lo que ellos tienen. Se compraron el último auto del año. Uy, ¿yo por qué no lo tengo? Y ahí entra la envidia, y ahí entra todo. ¿Por qué? Hay codicia, ¿se da cuenta? Esos son los pecados que llevan a otros pecados. Y siempre estamos codiciando más. Codiciamos el estilo de vida del otro, codiciamos la economía del otro. Y no nos damos cuenta que esa actitud no agrada a Dios. Por eso Dios hoy nos advierte que nos sirva de ejemplo para que prestemos atención, examinemos nuestras vidas si hay algo de eso en nosotros.
Si vivimos amargados y tristes porque no tengo lo que tiene el otro. O porque lo que tengo, quisiera tener algo mucho mejor. Y eso me trae tristeza, amargura, depresión. Tienes que chequearte. ¿Será que eres codicioso? No dejemos que la codicia nos aparte de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Porque nada, diga nada, hemos traído a este mundo. Nada. Y de la misma manera dice, sin duda, nada podremos llevar o podremos sacar. Diga nada. Nada traje, cuando me muera, nada me llevo. Así que, mire lo que dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos con lo que Dios te ha provisto, con lo que tienes. Si Dios quiere darte algo más, Él te lo va a dar, pero tú no lo codicies. Con lo que tienes, dile a Dios todos los días, gracias por lo que tengo, gracias por el agua con la que me baño, gracias por el jabón que uso para bañarme, gracias por la cama, por las sábanas, por la comodidad, gracias por todo lo que tengo, gracias, 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 gracias. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, y ahí está el problema, los que quieren no agradar a Dios, sino que quieren ¿qué? Enriquecerse. ¿Será que la riqueza es mala? No, no es mala. ¿Será que el dinero es malo? No, el dinero es neutro. El dinero no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el corazón del hombre. Si el dinero es tu Señor, estás fregado. Pero si el dinero es tu siervo, no vas a tener problemas. Porque no es el dinero tu Dios. Tú controlas el dinero. No es malo enriquecerse, pero los que quieren enriquecerse, los que ponen todo para enriquecerse, empiezan a tener codicia. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas, diga muchas, codicias necias y dañosas. Muchas codicias, eso de lo que estuve nombrando ahora, codicias necias y dañosas. Que tiene las últimas zapatillas tiene la de 300, tiene la de Michael Jordan, tiene la de Messi, tiene la de... No, yo tengo las de $20. Cuidado. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden. No te ayudan, te hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque ahí está el problema. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, el cual ¿qué? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amor al dinero. Por eso Jesús dijo, no pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Amarás a uno, odiarás al otro. Amarás a este, odiarás al otro. Pues servir a dos señores al mismo tiempo no se puede. Por eso, amor al dinero o amor a Dios. No significa que el dinero es malo, no significa que las riquezas sean malas. La codicia es mala. Amén, iglesia. Que nos sirva de advertencia. De advertencia. Segundo pecado que nos muestra aquí Pablo es la idolatría. Versículo 1 Corintios 17. Ni rindamos culto a ídolos
como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Aquí Pablo se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo las tablas de la ley, el pueblo abajo estaba idolatrando y estaba haciendo un becerro de oro. Y no solamente lo hicieron, sino que lo adoraron y hicieron culto a ese Dios. Miren lo que dice Éxodo 32. Versículo 3 al 6. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo de Israel, escuchen esto: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿A quién le estaban dando la gloria ahora? Al becerro de oro. Mire hasta dónde llega la bajeza del ser humano. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar. Cuando vieron que el pueblo se puso contento de que había sido este becerro que los había sacado de Egipto, vamos a construirle un altar ahora. Enfrente del becerro anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. No en honor de Dios, en honor del becerro. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué es idolatría? Es darle la adoración y gloria a algo o a alguien. Una adoración que solamente le pertenece a Dios. Y aquí Israel lo que hizo es que hace a una estatua, a un pedazo de metal que hicieron con sus propias manos y le atribuyeron todo lo que el verdadero Dios había hecho con ellos al librarlos de la esclavitud. Ahora le estaban dando toda esa adoración a este becerro, le estaban atribuyendo que ese ídolo que ellos mismos habían construido había sido el que los había libertado. Eso es idolatría. Es poner cualquier cosa como el objeto de nuestro total afecto, sumisión y obediencia. Por eso que adoración no es solamente adorar a algo, también es adorar a alguien. Porque la adoración es donde ponemos todo nuestro afecto, toda nuestra sumisión y obediencia. Tenemos los ejemplos de la idolatría, como los que ya conocemos, como el becerro de oro, los objetos religiosos a los cuales se le honran, se le rinde culto, como a los cuadros, a los estucos, a los rosarios, a los crucifijos, a las imágenes. Todo eso creado por el hombre, hecho por el hombre, y nos inclinamos y le damos nuestro afecto, nuestra sumisión y nuestra obediencia. Pero también idolatría es aquello en lo que la persona llega a depositar toda su confianza, tanto para el presente como para el futuro. Y para muchos, el ídolo para muchos, la idolatría para muchos se convierte cuando adoran a su trabajo. Y adoran a su trabajo y hacen lo mismo que hicieron los israelitas con el becerro. Le atribuyen toda la bendición, le atribuyen todo lo que tienen en su casa, todas las comodidades que tienen a su trabajo y no a Dios. O sea, es una forma de adoración al trabajo.
es por mi trabajo, es porque yo trabajo, es porque yo soy muy inteligente, porque tengo la mejor posición, porque soy el CEO de la empresa. Por eso es que yo tengo dinero, por eso es que yo estoy cómodo, por eso es que yo vivo bien, por mi trabajo. Y no darle la gloria a Dios. Eso es adoración, eso es idolatría. Como también idolatría es cuando usted pone todo su afecto, su sumisión, su obediencia a un hijo o a un padre o a su esposa o a su esposo. ¿Cuántos idólatras hay emocionalmente de familiares que ocupan el lugar de Dios en sus vidas? Por supuesto están los extremos cuando se adora a una estrella de Hollywood, a un deportista, a un artista. Mateo 22, 37, 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo. Quiere decir que si tú amas a Dios con todo, no te queda nada para amar a otro y poner a otro en el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Porque Dios es todo. Todo lo demás está en lugares secundarios. Dios es primero. Mi amor es a Dios. La gloria es a Dios. La honra es a Dios. Lo mejor de mí es a Dios, a nadie más. Que nos sirva de advertencia. No sean idólatras como lo fueron ellos. Amén, iglesia. Tercero, inmoralidad sexual. Allí, 1 Corintios 10:8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Aquí Pablo se está refiriendo a lo que dice en Números 25, versículo 1 y 2. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Los israelitas tenían una debilidad muy grande con la inmoralidad sexual. Eran apasionados de la inmoralidad sexual. Lea toda la historia del pueblo de Israel. Y uno de sus enemigos, el rey Moab, encontró la forma perfecta de atraparlos. Y dice que usó la belleza de sus mujeres para seducir a los hombres israelitas para alejarlos de su Dios. Quiere decir que los israelitas prefirieron el placer de un momento que la vida y la victoria que Dios les ofrecía. El resultado de eso fue que 23,000 murieron en un día. ¿Cuántos cristianos han cambiado el placer de un momento por la victoria y la bendición que pudieran tener en Jesús? El placer de un momento. Cuando estamos viviendo hoy en día en un mundo saturado de sexo, y está tan saturado que ya ni nos damos cuenta, como que nosotros ya estamos incluidos. No nos damos cuenta. Casi todo comercial usa la seducción para vendernos sus productos. No importa qué tipo de producto sea, que no tenga nada que ver con una mujer, pero ahí usted va a ver una mujer, un tipo de seducción sexual para vender ese producto. Las novelas, las películas nos tratan de enseñar que la felicidad solamente está en la pasión romántica y en las relaciones sexuales. Solo allí está la felicidad y eso es lo que nos están inculcando, eso es lo que nos están enseñando. Sabemos que el sexo es bueno,
¿Quién lo creó el sexo? Dios creó el sexo, pero Él puso límites. Y Él dijo, usen el sexo, que es bueno, pero dentro del matrimonio. Y allí será bendecido. Pero el diablo sigue usando la atracción sexual desordenada y falsa para seguir alejándonos de Dios. El mundo hoy está usando la infidelidad y la fornicación para destruir iglesias, para destruir familias, para alejar a los jóvenes de la fe, para que niños lleguen al mundo sin tener a sus dos padres. El placer dura un rato y es placentero ese rato, pero el precio se paga muy caro. El precio se paga muy caro. Que nos sirva de advertencia entonces la inmoralidad sexual. Tanto que hoy está tan ahí al alcance de un botón, de un clic. Tengamos cuidado. El Señor nos advierte. Cuarto pecado, dice que tentaron a Dios. 1 Corintios 10:9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por la serpiente. En la versión Reina Valera dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí se está refiriendo a lo que pasó ahí en Números, capítulo 21, versículo 4 al 7. Los israelitas salieron del monte de Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta pésima comida. Mire cómo hablaban. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado. O sea que tentar a Dios es un pecado. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, contra Moisés, que era el líder. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y usted ya sabe la historia, que entonces mandó edificar una serpiente de bronce, que sería lo que Jesús hizo en la cruz para que todo aquel que mira esa serpiente, la serpiente no lo picaría. Pero hemos pecado. Mire otra queja de este pueblo. Éxodo 17, 1, 2. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Otra versión dice, ¿por qué tentaron al Señor? Uno de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel fue, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Este mismo mandamiento fue el que Jesús le respondió a Satanás cuando Satanás fue a tentarlo a Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que el pueblo de Israel, cuando se vio que acampó, que estaban muertos de sed y que no tenían agua, dice que ellos tentaron a Dios. Cuando uno tienta a Dios, cuando ve su necesidad.
cuando no cree que Dios en esa necesidad le puede suplir. Entonces entra a tentar a Dios. Por eso es que la necesidad o muchas veces la tentación va a llegar en el preciso momento cuando tú más necesidad tengas. El diablo le llegó a tentar a Jesús, no cuando comenzó su ayuno de 40 días. ¿Cuándo se le apareció Satanás? Cuando ya estaba casi en el 40, cuando ya él tenía hambre. Entonces, en el momento de mayor necesidad de Jesús, se le aparece el diablo y le dice, tienes hambre. Tú si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. No tentarás al Señor tu Dios. El pueblo, cuando se veía ante una presión, ante una gran necesidad, en vez de recurrir a Dios en petición como debe ser, enseguida recurrían quejándose. Se preguntaban, ¿será que está Dios con nosotros o no está? Porque mira, tenemos tanta sed. ¿Será que Dios está o no está? Esta es una forma de provocar a Dios. Es una forma de tentar a Dios. Y esta es la tentación que se repite varias veces en la Biblia. La palabra tentación significa poner a prueba. Quiere decir que Israel cada vez que entraba en una gran necesidad ponía a prueba a Dios. A ver si tú eres Dios, danos agua porque tenemos sed. A ver si tú eres Dios, danos carne porque ya estamos cansados del otro alimento. A ver si tú eres Dios, ayúdanos a cruzar este mar. A ver si tú eres Dios, danos... Así eran, así como estaban todo el tiempo. Tentando a Dios todo el tiempo, poniéndolo a prueba a Dios todo el tiempo. Y el mandamiento que Dios había dado es, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Usted sabe, en el único versículo de la Biblia que Dios te permite que tú lo pongas a prueba. Malaquías 3:10. ¿Lo conocen ese versículo? Es la única vez, es en el único lugar que Dios te pone a prueba. Si tú traes los diezmos y las ofrendas al alfolí, poneme a prueba y vas a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y te mando bendición hasta que sobreabunde. Ahí es la única vez que Dios le dice a su pueblo, poneme a prueba y vas a ver. Pero en ningún otro lado más. Ahí Dios hizo una excepción y Él mismo habló y dijo, poneme a prueba. Pero lo demás, el mandamiento es, no tentarás al Señor tu Dios. Si tú eres Dios. Ay, como yo vengo a la iglesia, tú me tienes que dar. Ay, como yo soy cristiano, tú me tienes que dar. No tientes al Señor tu Dios. No tenemos permiso de tentar a Dios en nada. Allí en medio de la crisis, a veces en medio de la prueba, somos tentados a hablar mal de Dios, a imponerle cosas a Dios. Decirle, Señor, ¿dónde está mi liberación? ¿Dónde estás que no te escucho? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Cuántas preguntas así nos han salido muchas veces? Y eso es tentar a Dios. ¿Será que Dios está con nosotros en este lugar? Provocaron a Dios con todas estas preguntas. Y no podemos poner en cuestión a Dios. No podemos cuestionar el poder de Dios en nada. Si nosotros le creemos a Dios y le pedimos a Dios, Él tiene poder para darnos lo que le pedimos cuando vamos con fe, pero no demandándole, no provocándolo. Mire lo que dice el Salmo 78. Salmo 78, versículo 8, el 18 y el 22. Así no serían como sus antepasados. Miren cómo lo describe. Generación obstinada y rebelde. Gente de corazón fluctuante.
cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Amén, iglesia. Y el quinto pecado es la murmuración. 1 Corintios 10:10. La murmuración. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. El pueblo de Israel no murmuró solamente una vez, sino que muchas veces. Murmuraban y se quejaban por todo, por falta de agua, por la carne, por el pan, por el peligro, por lo que tenían delante. Siempre estaban murmurando, quejándose. Todas estas cosas se las podían pedir a Dios y Dios en su amor se las pudiera haber dado. Pero lo que pasa es que ellos no pedían. ¿Qué hacían ellos? Demandaban, y lo demandaban a gritos, y con murmuraciones, y con quejas. Miremos rápidamente dos ejemplos. Hay en Números capítulo 14, 1 al 4. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué les parece este pueblo tan lindo y hermoso? No había nada que les cayera bien. Mire cómo Dios les responde entonces. En Números capítulo 14, pero ahora versículos 26 al 31. Acá viene la respuesta de Dios a toda esa murmuración de este pueblo, a todo lo que ellos mismos estaban pidiendo y cómo habían descalificado a Dios de sus vidas y de todo lo que Dios había hecho por ellos. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. ¡Wow! Respuesta de Dios. Pueblo de Israel en sus quejas, en sus murmuraciones, querían morir siendo esclavos de Egipto, antes de enfrentar toda situación para conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Cuántas personas hay que prefieren la esclavitud antes de enfrentar una situación y conquistar para entrar y tener paz y bendición en su vida? Si nosotros vamos por el camino del Señor con murmuraciones, con quejas, el camino se nos va a hacer muy pesado, muy largo. Pero si lo recorremos con alabanzas y lo recorremos con gratitud al Señor, seguramente se nos va a parecer muy cortito y va a ser mucho más fácil caminarlo. Amén.
Cada vez que necesitemos algo de Dios, llevemos nuestras peticiones delante de Dios, pero no lo hagamos con quejas, no lo hagamos con murmuraciones, sino como Él mismo nos enseñó ahí en Filipenses 4:6, con oración, con ruego, con acción de gracias. Esa es la manera de ir a Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los 5 pecados por los cuales Dios nos advierte? Codicia, idolatría, fornicación, inmoralidad sexual, tentar a Dios, murmuración contra Dios. Y este es el propósito de Pablo al darnos a conocer todos estos pecados que no lo dejaron a los israelitas entrar a la tierra prometida. El propósito de que Pablo es al escribirle a los corintios es para que nosotros revisemos nuestras vidas, para ver si alguna de estas cosas en nosotros nos está causando daño, nos está robando la bendición de Dios y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Pablo dice que todas estas cosas fueron escritas para que nos sirvieran de ejemplo, para no tentar a Dios como lo hicieron ellos. Amén, iglesia. Para concluir este mensaje, si tú eres, escucha bien, si tú eres uno de los que dice, este mensaje no es para mí. Todo esto que pasó con Israel, nada de eso aplica en mi vida. Entonces para vos es este versículo. 1 Corintios 10:12. Si tú eres ese, márcalo bien. Porque de alguna manera Dios te ha hablado. 10:12, ¿qué dice? Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. Entonces yo creo que Dios nos ha hablado a todos, a nosotros, en esta mañana. Que nos sirva de advertencia, que tomemos como ejemplo para que no nos pase lo mismo. Ahora, si después de todo esto que hemos escuchado y aprendimos, vemos el cartel que dice, te advierte, hay un precipicio delante, y tú sigues caminando, ya es cosa tuya. Te quieres matar, ya es asunto tuyo. Pero ya el cartel de advertencia estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya Dios te lo advirtió, ya Dios te habló, ya Dios te dijo. Ahora depende de ti. Y Dios siempre, como es tan bueno, tan misericordioso, Él termina con una promesa. Ahí en el versículo 13 de 1 Corintios 10. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá, diga, no permitirá, que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueda resistir. Amén. ¿Qué te está diciendo ahí Dios? Si tú buscas mi rostro, si tú confías en mí, yo te salvaré. Es lo que te está diciendo Jesús hoy en día. Él te salvará, Él te fortalecerá para que estés en pie, para que tengas fuerza, para que puedas llegar y puedas conquistar todo lo que Dios te prometió. Amén.